Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Dark35, Daniel, Alan Daniel, Kakasi Fanfic, Diego Flores, Vicente Cayupe, Boris Ta, Ari Alexis Pérez, Shaggy, El Siu, Sloaubert, C7 Cercero, Alexander Emperador Antiguo, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 12. El arte es. Después de muchos años, la figura sagrada e imponente de Mahoraga apareció una vez más ante Ichi. Su cabeza tenía una belleza extraña, su cuerpo de 5 metros de altura era enorme, sus músculos irradiaban poder explosivo y el aura abrumadora de energía maldita exudaba desesperación. ¿Es este Mahoraga? Una gota de sudor frío corría por la frente de Toji. Aún no había alcanzado su punto máximo, y debido al ritual de domesticación, no podía usar sus poderosas herramientas malditas. La fuerza de combate de Mahoraga era inmensa, incluso superando muchos grados especiales. En el original, aunque Hogo fue reconocido por Sukuna, uno debe admitir que Sukuna lo derrotó con facilidad. Sin embargo, frente a Mahoraga, Sukuna dedicó un esfuerzo considerable, incluso expandiendo completamente su dominio y usando innumerables cortes para tratar de destruir a Mahoraga de una vez. Más tarde descubrió que Mahoraga ya se había adaptado a los cortes, y finalmente usó un ataque altamente explosivo para eliminarlo. De repente se preguntó qué pasaría si Hogo luchaba contra Mahoraga. Lo más probable es que Hogo, inicialmente inconsciente de la mecánica de Mahoraga, fuera perseguido y golpeado debido a la diferencia numérica, e incluso después de entenderlo, estaría indefenso contra Mahoraga porque carecía de una segunda técnica. Si fuera tocado accidentalmente por la espada del exorcismo a mitad de camino, probablemente desaparecería instantáneamente. Incluso sin considerar el ataque especial de la espada del exorcismo, Mahoraga probablemente podría acabar con las 4 calamidades en una confrontación directa. Toji, por otro lado, había derrotado fácilmente al espíritu maldito de grado especial Dagon con solo nube juguetona. Como un útero maldito recién nacido, la fuerza de Dagon era considerablemente menor que la de Hogo, pero Toji solo tenía nube juguetona, y sus medios de combate no eran exhaustivos. Por lo tanto, Toji en su mejor momento debería ser comparable a Hogo y estar calificado para luchar contra Mahoraga. Pero solo para luchar. Nunca había oído hablar de ninguna herramienta maldita con suficiente poder de fuego para derribar a Mahoraga de un solo golpe. Simplemente no sabía qué efecto tendría la lanza invertida del cielo en Mahoraga. Pero estos no tenían sentido en el ritual de domesticación. Porque el ritual de domesticación es juzgado por el sistema de energía maldito, y este sistema solo reconoce la propia energía maldita del domador. Incluso si Toji usara una herramienta maldita para derrotar a Mahoraga, no tendría sentido. La mejor manera de derrotar a Mahoraga es una muerte de un solo golpe, y aunque las herramientas malditas de Toji son fuertes, sus métodos de ataque son relativamente simples y carecen de técnicas ofensivas extremadamente poderosas. Es probable que se adapten a tales ataques antes de que Mahoraga pueda ser asesinado, lo que finalmente dejará a Toji indefenso y obligado a retirarse. El Mahoraga completamente manifestado miró fijamente a Eiichi, dobló las piernas y giró el puño derecho hacia él. ¡Bang! Parado frente a Eiichi, Toji no retrocedió. Su puño derecho, infundido con toda su fuerza, se estrelló contra el puño de Mahoraga. Una onda de choque visible se extendió por el impacto. Los dos se separaron de inmediato, y a través de este choque de sondeo, Toji llegó a una conclusión sorprendente. No se pudo resistir por la fuerza. Esta fue la primera vez desde que obtuvo la restricción celestial que Toji se había encontrado con un enemigo al que no podía dominar en una confrontación directa. Aprovechando la oportunidad, blandió su espada y cortó la mano de Mahoraga. TSK, esto es problemático. Mirando la mano de Mahoraga, que ya se había regenerado, luego su espada de acero ligeramente deformada, Toji se sintió preocupado. Mahoraga no le dio tiempo a encontrar una contramedida y volvió a cargar. Su enorme cuerpo provocaba una ofensiva abrumadora, por lo que Toji abandonó el estilo frontal que usaba para domesticar a otros Shikigami y comenzó a pelear. Escape de conejo. Sapo.
Cientos de conejos escaparon de la sombra de Eiichi, chocando contra Mahoraga como una ola. Su impacto no lo dañó, pero interfirieron efectivamente con su percepción. HMPH. Cambiando a dos armas, Toji rodeó detrás de Mahoraga y las derribó con todas sus fuerzas. Mahoraga se volvió, a punto de blandir su espada, cuando su brazo fue atrapado por la larga lengua del sapo. Toji no se perdió la inauguración. Usó ambas manos para cortar con fuerza el brazo derecho de Mahoraga, inutilizando la espada más amenazante del exorcismo, y luego siguió con una serie de fuertes cortes. Pronto, el cuerpo de Mahoraga quedó cubierto de heridas. Clan. Crack. La rueda de su cabeza giró, y un chasquido crujiente resonó cuando el arma en la mano de Toji se rompió. Oye, este no es un ataque del maldito sistema de energía, ¿verdad? Puede adaptarse a esto también. Miró impotente el arma rota. Mahoraga ya se ha adaptado a los cortes. A partir de ahora, todos los ataques tipo barra se debilitarán enormemente o incluso se anularán. ¿Puedes controlarlo? El sapo desapareció, reemplazado por el buey penetrante, que corrió hacia la distancia. Haré lo mejor que pueda. Habiendo experimentado personalmente la dificultad, el desafío anterior de Toji desapareció, reemplazado por un enfoque solemne. Sus figuras brillaron a gran velocidad a través de la jungla. El combate físico puro casi remodeló el terreno. Bajo la mirada ansiosa de Eiichi, el buey penetrante finalmente regresó. Ahora. Le gritó a Toji, e innumerables conejos escaparon enjambrados de Mahoraga, formando una masa esponjosa a su alrededor. Mirando la posición del buey penetrante, Toji ya no dudó. Reunió todas sus fuerzas y usó una montaña de hierro magra, enviando al Mahoraga mucho más grande a volar. En el aire, Mahoraga volteó, aterrizó y se preparó para atacar. Max Elefante. El escape del conejo desapareció, reemplazado por un elefante rosado que descendía del cielo. Incapaz de expandir su dominio, Eiichi no pudo convocar a Max Elefante desde gran altura mientras estaba parado en el suelo como Megumi en el original, por lo que se movió a través de los árboles, usando escape de conejo como puntos de apoyo, lanzando manualmente a Max Elefante desde las sombras de arriba. ¡Boom! Varias toneladas cayeron sobre Mahoraga, y el inmenso peso hizo que sus movimientos se detuvieran por un momento. La rueda giró y, un momento después, Max Elefante fue arrojado. Uf. Con su energía maldita casi agotada, Eiichi usó el Santo Grial para reponerla y miró al buey penetrante que se acercaba rápidamente. Esta era su última esperanza de derrotar a Mahoraga. Después de una larga carrera y aceleración, la potencia de buey perforador mejoró enormemente. Un grado especial normal podría morir instantáneamente por este golpe. Este poderoso ataque vino con un enorme consumo de energía maldito. Sin la reposición del Santo Grial, Eiichi habría estado vacío hace mucho tiempo. Bajo sus tensas miradas, el buey penetrante, como un meteoro negro, atravesó el cuerpo de Mahoraga. La herida era demasiado pequeña. Causó daños, pero no graves, y mucho menos fatales. Al momento siguiente, bajo la mirada involuntaria de Eiichi, el cuerpo de Mahoraga comenzó a recuperarse rápidamente. Todavía demasiado débil, Eiichi sintió que aumentaba la falta de voluntad. Como se mencionó, la fuerza de Mahoraga probablemente era más alta que los grados especiales como Hogo y Dagon. Este más alto no era solo la espada del exorcismo. El efecto antiespíritu maldito de la espada es demasiado poderoso. Si golpeaba a Hogo, probablemente se iría instantáneamente. Después de que el tajo de Sukuna golpeara a Hogo, el cuerpo de Hogo fue separado. Pero Mahoraga, después de recibir el corte inicial de sondeo de Sukuna, no fue cortado por completo. Más tarde, incluso desvió las cuchilladas de Sukuna. Cuando Sukuna se puso serio y aumentó su poder, el cuerpo de Mahoraga fue cortado varias veces. Por lo tanto, sin información previa, la fuerza de Mahoraga probablemente era superior a la de Hogo. Y Eiichi era, en el mejor de los casos, un hechicero de Jujutsu de grado 1, todavía a cierta distancia del grado especial. Incluso a plena potencia, no podía alcanzar el nivel de Hogo, y mucho menos Mahoraga, que podría ser más fuerte. Al ver que el cuerpo de Mahoraga estaba casi completamente reparado, Eiichi apretó los dientes y decidió cancelar el ritual de domesticación. En ese momento, apareció una figura detrás de Mahoraga, y una serie de objetos rojos brillantes fueron arrojados sobre su cuerpo.
Antes de que Eiichi pudiera siquiera ver lo que eran, Toji lo agarró y se alejó corriendo. En menos de 10 segundos, se habían alejado 1 kilómetro de Mahoraga. Incluso un campeón del mundo se sentiría humilde por esa velocidad. ¡Boom! Una gran explosión estalló desde donde Mahoraga se había parado. En la atónita mirada de Eiichi, una enorme bola de fuego, acompañada de humo negro débilmente en forma de hongo, se elevó hacia el cielo. Incluso a 1 kilómetro del epicentro, la explosión aún se podía sentir. Para Toji, fue eso. Eiichi lo miró incrédulo. Recibí algunos explosivos de países extranjeros antes. Estas cosas no están sujetas al juicio del sistema de energía maldito, así que pensé que podrían ser útiles. De hecho, fueron útiles. Eiichi podía sentir que Mahoraga ya había comenzado una nueva ronda de adaptación. TSK, ¡qué dolor! Toji chasqueó la lengua, mirando la figura andrajosa que se elevaba lentamente de las llamas. Detengámonos aquí por hoy. Miró a Eiichi. Eiichi asintió. Por un lado estaba él mismo, cuyas técnicas ofensivas más fuertes habían fallado. Por el otro estaba Toji, que había luchado medianoche, sufrió heridas considerables, estaba exhausto y había agotado todas sus armas. Eiichi sabía que el ritual de domesticación solo podía llegar hasta aquí. Él no tenía quejas. Esta batalla le permitió a Toji poner a prueba la fuerza de Mahoraga, proporcionándole una valiosa experiencia para futuros intentos. Eso fue suficiente. Capítulo 13. El peor hombre herramienta. Permítanme ser claro, no reembolsaré la comisión. En un automóvil rojo, las dos personas cuyas heridas habían sido curadas por ciervos redondos charlaban ociosamente. Lo sé, la comisión no especificó el número de Shikigamis a domesticar, así que esta no es una comisión fallida. Eiichi no tenía objeciones a esto y ya estaba pensando en cómo domesticar a Mahoraga la próxima vez. Si pudiera domesticar a Mahoraga antes de ingresar a la escuela secundaria, al menos hasta su 3er año, sería más fuerte que Satoru y Suguru. Mientras lo pensaba, una escena apareció en su mente. Un cómic de 4 paneles en el que Gojo, que aún no podía inversión de la técnica maldita, rojo hueco técnica, púrpura, fue derrotado por Mahoraga, sus expresiones cambiaron de confusión a conmoción y lágrimas. PFFT. Eiichi no pudo evitar reírse a carcajadas, una inocencia infantil apareciendo en su rostro. Tú, de todas las personas, haces una expresión como esa. ¿Eh? ¿Qué quiere decir? Eiichi miró a Toji con expresión perpleja. No, no es nada. Cuando conoció a este niño, exudaba una madurez que no coincidía con su edad. Cuando Toji dejó por primera vez a la familia Zenin, todos tenían miedo de acercarse a él debido a su expresión feroz. Pero este niño inexplicablemente se había acercado y dijo, los dos somos iguales, así que ayudémonos unos a otros. Si alguien me intimida en el futuro, recuerda ayudarme a defenderme. ¡Qué chico tan extraño! Más tarde, después de conocer a su amada, a menudo le preguntaba a Toji, ¿cuál de ustedes dos es el adulto y cuál el niño? Quizás cansado, Eiichi rápidamente se recostó en su asiento y cayó en un profundo sueño. Solo en momentos como este parece un niño. Mirando el rostro joven en el asiento del copiloto, Toji frenó silenciosamente el automóvil. Recordó a su amada diciendo que uno debería ser amable cuando un niño duerme, ya que los ruidos fuertes podrían despertarlo. En el ambiente tranquilo, el tiempo pasó al día siguiente. Un techo desconocido. Debí haberme quedado dormido en el auto de Toji anoche. Levantándose de la cama, Eiichi examinó sus alrededores. No parece un hotel, así que debe ser la casa de Toji. Tud. Wa. El sonido de un objeto chocando y un grito de dolor vinieron de la habitación contigua. Eiichi dudó un momento, luego decidió comprobarlo. Al abrir la puerta, vio dos figuras pequeñas. Son Megumi y Tsumiki. Megumi estaba sentada en el suelo, sosteniendo su cabeza con ambas manos, claramente con dolor después de chocar contra algo. Tsumiki estaba agachado a su lado, dándole suaves palmaditas en la cabeza y murmurando, no duele, no duele. Finalmente despierto, ¿eh? El sol ya está alto en el cielo. La voz de Toji vino detrás de él. ¿Es esta tu casa? ¿No estás cuidando a tus dos hijos? Eiichi se volvió y preguntó. No es necesario, su mamá los cuidará. Después de decir eso, Toji abrió una botella de cerveza de la nevera y comenzó a mirar televisión.
La boca de Eiichi se crispó mientras reprimía las ganas de quejarse. Pensó que si Toji lo criaba, Megumi ni siquiera sobreviviría hasta que Gojo lo encontrara. Como se esperaba del protagonista masculino más trágico y parecido a una herramienta jamás escrito por Jeje. ¿Por qué llamarlo una herramienta? Porque si miras toda la trama, el propósito de la existencia de Megumi hasta ahora ha sido servir a Sukuna. Esto se puede ver comparando los diseños de personajes de Jeje. Los personajes que realmente valora están diseñados para ser perfectos. Por ejemplo, Suguru, a pesar de ser un hechicero de tipo invocador, posee artes marciales de primer nivel, capaces de someter a un usuario de maldición igualmente hábil en combate cuerpo a cuerpo con solo 2 movimientos. Además, sus malditas reservas de energía son enormes. Durante el desfile nocturno de 100 demonios, soltó miles de espíritus malditos para atacar 2 ciudades simultáneamente. Su activación técnica ni siquiera requiere sellos manuales, y en toda la historia, nunca se ha quedado sin energía maldita. Eso significa que su eficiencia de producción de energía maldita es extremadamente alta. En contraste, Fushiguro Megumi, el hombre potencial, a quien Jeje calificó de genio. La invocación de Shikigami de la técnica de las 10 sombras requiere sellos manuales y tiene un retraso notable. Aumentar el número de Shikigami invocados es difícil. Olvídate de liberar a miles como Geto, incluso convocar a 3 o 5 lo deja agotado. Sus artes marciales son normales, y en la batalla, a menudo se queda sin energía maldita después de convocar a algunos Shikigami. Lo más importante, Mahoraga. Jeje convirtió a Mahoraga en el Shikigami más fuerte de la técnica de las 10 sombras, y hace honor a ese título. Pero este Shikigami estaba preparado para Sukuna. ¿Por qué? Porque Jeje no dejó medios dentro de la técnica de las 10 sombras para someter realmente a Mahoraga. Por ejemplo, al presentar la técnica de construcción de Mai Zenin, afirmó que la construcción es una de las técnicas menos eficientes en términos de conversión de energía maldita. En otras palabras, mientras que otros infligen 10 de daño con 10 de energía maldita, la construcción solo puede infligir 1 de daño con 10 de energía maldita. Entre la técnica de las 10 sombras, Buey Perforador es casi el Shikigami más fuerte en términos de poder de ataque cuando aterriza. Bajo esa premisa, Sukuna, cuya energía maldita supera con creces la de Yorozu, convocó a Buey Perforador, y su golpe en la armadura de insectos de Yorozu solo destrozó parte de ella, ni siquiera hiriéndola gravemente. Si el ataque de Buey Perforador es así, cuanto más fuertes podrían ser los otros Shikigami de rango similar. Elefante máximo, funeral de tigre, perros divinos, gran serpiente Onoe. Pero según el desarrollo de la trama, si Sukuna es quien debe someter a Mahoraga, todo tiene sentido. A Jeje no le importaba si Megumi, el llamado protagonista masculino, podía domesticar a Mahoraga, porque Mahoraga estaba originalmente preparada para Sukuna, el rey de las maldiciones, que poseía una poderosa segunda técnica. ¿Y la razón? Naturalmente, Gojo Satoru. Como se mencionó anteriormente, a Jeje le encanta crear personajes perfectos. Gojo Satoru es la perfección en sí misma, tanto en estadísticas como en mecánica. Tan perfecto que incluso el igualmente perfecto Sukuna tuvo que darlo todo para derrotarlo. Pero eso no serviría. Gojo no es el protagonista. El gran rey demonio Sukuna debe ser derrotado por el protagonista. Sin embargo, Sukuna no pudo revelar su carta de triunfo tan temprano en su batalla con Gojo, o de lo contrario la victoria posterior del protagonista no tendría sentido, con toda la gloria perteneciente a Gojo. Preocupado, Jeje pensó, Sukuna puede poseer a otros, ¿verdad? Le daré al protagonista masculino un Shikigami capaz de derrotar a Gojo, luego dejaré que Sukuna lo tome. ¿No solucionaría eso todo? De esa manera, la derrota de Gojo estaría justificada y el bando del protagonista aún se fortalecería más adelante. 2 pájaros de un tiro. Así nació Mahoraga. El Shikigami más fuerte, a menudo mencionado junto a los 6 ojos, cuyo mayor propósito antes de la llegada de Sukuna era morir junto con su invocador. A Jeje no le importaba si los Shikigami de la técnica de las 10 sombras eran equilibrados o progresivamente más fuertes. Porque Sukuna lo manejaría. Es por eso que el diseño de la técnica de las 10 sombras se volvió tan arbitrario. El funeral del tigre solo apareció como un tatuaje en el pecho de un cocodrilo. Al mismo tiempo, Megumi fue explotada al extremo por Sukuna o mejor dicho, por Jeje.
Su cuerpo físico le proporcionó a Sukuna Mahoraga, un Shikigami capaz de derrotar a Gojo. Su alma ayudó a Sukuna a resistir el asalto informativo masivo del vacío ilimitado. Incluso evitó que Gojo recibiera un golpe fatal en un momento crucial. Así es, Gojo se contuvo. Después de estrellar el cerebro de Sukuna con vacío ilimitado, Gojo podría haber destruido su cerebro y haberlo matado por completo. Pero para salvar a Megumi, Gojo eligió golpear el pecho de Sukuna en su lugar. En ese momento, Gojo dijo: aún no ha terminado. Al menos necesito destruir su corazón, hígado y pulmones. Necesito acercarlo más a la muerte de lo que Yuji estuvo en el centro de detención juvenil. Tenga en cuenta la palabra más cerca. El objetivo de Gojo era llevar a Sukuna al borde del colapso físico y mental simultáneamente, permitiendo que la conciencia de Megumi saliera a la superficie. A pesar de que el oponente era el más fuerte de la historia, Gojo aún se contuvo por el bien de Megumi, luchando contra probabilidades desiguales. Pero desafortunadamente, como dijo Gojo, solo podía salvar a aquellos que estaban listos para ser salvos. Cuando Sukuna usó el cuerpo de Megumi para matar a Tsumiki, el alma de Megumi ya se había derrumbado. Y con eso, la derrota de Gojo Satoru quedó sellada. Capítulo 14. Una pequeña fundación. Aniki. Hola, Aniki. Una escena extraña se desarrollaba en una bulliciosa calle comercial de Tokio. Un grupo de delincuentes, vestidos de varios estilos y cubiertos de tatuajes, se inclinaban ante un niño más joven que todos ellos, llamándolo Aniki. Eiichi ya se había acostumbrado, ya que era a quien llamaban Aniki. Aunque él les había dicho muchas veces que no usaran ese título, estos delincuentes, perdidos en sus propias fantasías, simplemente no los escuchaban. Son ustedes, muchachos. ¿Cómo has estado últimamente? Lo estamos haciendo genial, gracias, Aniki. No hay necesidad de ser tan ruidoso. Aniki, ¿a dónde te diriges? Voy al cine y la televisión de espíritu heroico. Perfecto, soy libre. Déjame llevar a Aniki allí. Muy bien. Con eso, Eiichi se subió al auto. La existencia de jóvenes delincuentes se había vuelto común en Japón durante algún tiempo. El colapso económico de unos años antes hizo que muchas organizaciones volvieran al mercado negro, reviviendo viejos grupos criminales. Más importante aún, muchos jóvenes se dejaron llevar fácilmente por la llamada rectitud y el espíritu busido de estos grupos, lo que los llevó a imitar su comportamiento. Esto resultó en una oleada de jóvenes delincuentes en todo el país. La escuela de Eiichi y Suguru también tenía su parte justa de ellos. ¿Tendrían miedo Eiichi y Suguru cuando los delincuentes vinieran en busca de problemas? Por supuesto que no. Simplemente respondieron de la misma manera, derrotando a los pequeños, luego a los más grandes, y cuando aparecieron los mayores, también los golpearon. Incluso entre los hechiceros de Jujutsu, Eiichi y Geto eran fuertes. Sin siquiera usar sus técnicas, podrían enfrentarse a 100 personas simplemente reforzando sus habilidades físicas con energía maldita. El resultado fue que los dos terminaron sometiendo a todos los delincuentes en varias calles cercanas. Después, esos mismos delincuentes comenzaron a molestarlos, rogándoles que los siguieran como sus jefes. Suguru no estaba interesado, todavía soñaba con convertirse en el cantante principal de una banda. Eiichi, sin embargo, cedió al impulso después de repetidas solicitudes y estuvo de acuerdo. Tal vez fue porque, después de su renacimiento, quería vivir una vida más cómoda y estable. Entonces, Eiichi invirtió algo de dinero y seleccionó a algunas personas confiables para abrir varias tiendas, asignando a estos jóvenes enérgicos a trabajar allí. Cuando abrieron las tiendas por primera vez, mucha gente asumió que Eiichi era solo un niño rico e ingenuo y probó varios esquemas para estafarlo. Sin embargo, Escape de Conejo, que los había estado monitoreando en secreto, vio a través de todos sus trucos. Eiichi rápidamente cambió las tornas, expuso a esos alborotadores en público y los echó del grupo. Resultó que la mayoría de estos supuestos delincuentes no eran realmente malas personas. Solo estuvieron perdidos por un tiempo. Bajo la guía de Eiichi, muchos se convirtieron en excelentes empleados, formando un equipo central pequeño pero capaz. Aunque carecían de una gran habilidad, le proporcionaron a Eiichi una gran comodidad en muchos asuntos pequeños.
Por ejemplo, una parte de las ganancias mensuales de las tiendas le daba a Eiichi una fuente adicional de ingresos además de exorcizar espíritus malditos. Y lo que es más importante, la mayoría del personal de película y espíritu heroico televisión fue reclutado por ellos. Para invocar un espíritu heroico, Eiichi necesitaba reunir suficiente poder ilusorio relacionado con ese espíritu heroico. Sin embargo, el poder de la ilusión no aparece de la nada. Es por eso que negocios como el anime, el cine y los juegos fueron esenciales para que Eiichi se estableciera. En este punto, el pequeño equipo que alguna vez pareció insignificante reveló inesperadamente una vasta red de conexiones útiles para Eiichi. La mayoría de estas conexiones provenían de los padres de sus seguidores delincuentes. Durante mucho tiempo habían estado preocupados por la situación de sus hijos, pero no tenían forma de ayudar, demasiado agobiados por el trabajo y las horas extras. Cuando Eiichi apareció y guió a sus hijos de regreso al camino correcto, dándoles un trabajo legítimo, estos padres se alegraron naturalmente. Entonces, cuando escucharon que el jefe de sus hijos necesitaba talento en la industria de la animación, todos comenzaron a ayudar a buscar gente. Por un lado, querían agradecer a Eiichi. Por otro, esperaban que sus hijos pudieran tener más oportunidades bajo su guía. Gracias a su ayuda, la compañía de cine y televisión que Eiichi inicialmente pensó que tardaría meses en construir estuvo en funcionamiento en solo medio mes. Con un automóvil para transportarse, Eiichi pronto llegó a la entrada de Espíritu Heroico Cine y Televisión. Tan pronto como entró, una acalorada discusión llegó a sus oídos. Te lo dije, la longitud no es suficiente. Tendremos que cortar escenas de personajes secundarios si es necesario. Entonces, ¿por qué cortar mi parte y no la tuya? Al observar el animado debate, Eiichi asintió satisfecho. Muy animado. Luego entró en la oficina contigua. Director Yamaguchi, ¿está completo el plan de producción de anime? Preguntó Eiichi tan pronto como entró. Joven maestro Eiichi, por favor siéntate. Te haré un poco de té. El director Yamaguchi dirigía actualmente el equipo de producción de anime. Anteriormente había trabajado en una gran empresa, pero después de que su jefe perdiera todos los fondos de la empresa, invirtiendo en el banco hace unos años, la empresa había quedado medio muerta debido al colapso financiero. Los miembros principales de ese equipo de producción de anime, incluido el experimentado Yamaguchi, habían sido cazados furtivamente por Eiichi. Pronto, le colocaron una taza de té humeante frente a él. Tomando un sorbo, Eiichi asintió. Luego, se le presentaron 3 propuestas de proyectos. Después de leer cuidadosamente el primero, Eiichi frunció el ceño ligeramente. El director Yamaguchi explicó rápidamente los pros y los contras de la propuesta. Si siguieran el primer plan, Fate/Stay Night duraría 52 episodios, pero la historia sería algo caótica. Esto se debió a que, cuando Eiichi entregó por primera vez el guión del juego, le pidió al director que intentara combinar todas las rutas en una sola adaptación. En ese momento, la idea de Eiichi era mostrar el encanto de cada espíritu heroico dentro de un anime, para poder reunir el poder fantasma de 7 espíritus heroicos a través de un solo proyecto. Pero la realidad demostró que había sido demasiado codicioso. Después de revisar las 3 propuestas, Eiichi tomó su decisión. Vamos a producirlo en 2 partes. La primera parte seguirá la ruta del destino combinada con un Limited Blade Works, convertida en un anime de 26 episodios. La segunda parte se centrará en la ruta Sakura. En su mundo original, Fate/Stay Night de 2006 había sido una clásica historia de amor platónica, y encarnaba mejor el tema de Fate/Stay Night. La historia presentaba una belleza imperfecta que perduraba en la memoria, casi onírica en su arte. Esa fue también la razón por la que la versión de 2006 convirtió tan fácilmente a los espectadores en fanáticos acérrimos de Artoria. Sin embargo, la adaptación de 2006 también tuvo muchos defectos, siendo los más importantes la mala calidad de producción y la narración superficial. El problema de producción podría resolverse. Se acercaban las fiestas navideñas, y si los fondos se agotaban, Eiichi siempre podía exorcizar algunos espíritus malditos por dinero. La profundidad de la narración, sin embargo, fue más problemática.
Aunque innumerables ideas y comentarios de los fanáticos en su vida anterior lo habían ayudado a perfeccionar Fate/Stein Knight de este mundo, la historia principal de la versión de 2006 era demasiado corta y carecía de suficiente desarrollo. Ese defecto podría complementarse perfectamente con la ruta Unlimited Blade Works. La ruta Unlimited Blade Works tenía una excelente profundidad argumental, aunque no podía igualar el tono onírico e inolvidable de la versión de 2006. Combinar ambos crearía un equilibrio perfecto. Eiichi y el director Yamaguchi comenzaron a refinar el nuevo plan. Por ejemplo, cómo retratar la historia del presentador y maestro Kusuki de manera concisa, logrando claridad e impacto emocional dentro de un tiempo de ejecución limitado. El presupuesto tenía que usarse sabiamente. Cada personaje merecía al menos una hermosa escena destacada, y la financiación de la escena de lucha nunca debe cortarse. Eiichi sabía que en generaciones posteriores, muchas personas se convirtieron en fanáticos después de ser cautivadas por una sola escena impresionante o secuencia de pelea. Finalmente, después de confirmar el progreso de los temas iniciales y finales y asegurarse de que no hubiera problemas, Eiichi dejó Heroic Spirit Film and Televisión. Próxima parada, el Instituto de Folclore Oriental. Capítulo 15. La edad de los adultos está cambiando el área experimental subterránea del Instituto de Folclore Oriental. Eiichi estaba escuchando el informe de un viejo profesor sobre el último progreso de la investigación. Habla en un lenguaje sencillo. Después de escuchar al viejo profesor Drone durante más de 10 minutos con una jerga incomprensible, Eiichi finalmente no pudo soportarlo más. Interrumpido, el viejo profesor hizo una pausa, mirando inconscientemente los ojos claros pero confusos de Eiichi. Mis disculpas, olvidé que ni siquiera has ido a la universidad todavía. Me dejé llevar un poco y usé demasiados términos técnicos. El viejo profesor se rascó la cabeza, un poco avergonzado. Eiichi no solo era el benefactor de su investigación, sino que también había estado tratando a un niño como un igual en una discusión académica. Cuando Satoru y Suguru no estaban cerca, Eiichi a menudo mostraba una madurez más allá de su edad. Combinado con su rápido crecimiento, si no fuera por su rostro aún juvenil, nadie habría pensado que era un niño. Abrió la boca, queriendo replicar. Si cuentas mi vida anterior, es posible que no sea más joven que tú, pero luego pensó, ¿no sería eso aún más vergonzoso? Eiichi cerró la boca a regañadientes. Esta visión hizo reír al viejo profesor, interpretando claramente su reacción como terquedad infantil. En pocas palabras, hemos descubierto una propiedad de la energía maldita. La energía maldita es idealista. Después de decir esto, las manos del viejo profesor temblaron ligeramente. Originalmente había realizado investigaciones sobre armas energéticas, pero más tarde, debido a una directiva del gobierno de Japón, muchos proyectos fueron interrumpidos. Su financiación para la investigación se redujo drásticamente y, desanimado, el viejo profesor decidió jubilarse y disfrutar de sus últimos años. Cuando Eiichi escuchó la noticia, inmediatamente se le ocurrió una idea extraña. Energía. Armas. La energía maldita también debería considerarse una forma de energía destinada al combate individual y las herramientas malditas eran armas que utilizaban esta energía. Esta idea permaneció en la mente de Eiichi. Más tarde, preparó un par de anteojos idénticos a los de Maki Zenin, que permitían a la gente común ver espíritus malditos, y fue a visitar al profesor. El anciano, aburrido e inquieto en casa, claramente no estaba acostumbrado a la jubilación. Al cocinar, cortaba papas demasiado gruesas o se cortaba la mano. Al limpiar, dejó marcas de agua por todas partes e incluso rompió un jarrón. Bajo la mirada de desaprobación de su esposa, solo podía tomar té y leer periódicos todo el día. Salir y divertirse. Habiendo pasado toda su vida investigando, el profesor ni siquiera sabía qué era diversión. Sus hijos estaban ocupados con el trabajo y él no quería molestarlos. Entonces, un día, apareció un joven extraño que le mostró un mundo que nunca había conocido. La curiosidad del viejo profesor se reavivó de inmediato. Después de una conversación en profundidad con Eiichi, aceptó sin dudarlo ayudar con la investigación de Curse de Neui. Inicialmente, Eiichi estaba emocionado, hasta que vio la lista de adquisición de equipos que el profesor le entregó. Temblando, sacó la tarjeta bancaria que Gojo Satoru le había dado.
Mirando el equilibrio, Eiichi, que no había fumado desde su renacimiento, de repente quiso encender un cigarrillo para calmarse. Esa fue también la razón por la que comenzó a aceptar numerosas solicitudes de exorcismo de espíritus malditos. La investigación científica devoraba dinero, pero afortunadamente, exorcizar espíritus malditos ganaba dinero con la misma rapidez. Después de discutir el equipo con sus subordinados, Eiichi llamó directamente a Gojo Satoru. No había forma de evitarlo. Algunos artículos estaban restringidos y otros requerían conexiones especiales. Una vez que llegó el equipo, también se reclutaron varios asistentes. Eiichi no necesitaba manejar eso, el profesor encontró a la gente él mismo. Varios espíritus malditos de grado 4 fueron capturados para su estudio, se compraron varios juegos de dispositivos de restricción y se contrataron 2 hechiceros de Jujutsu de bajo nivel para manejar a los espíritus malditos. Después de todos los procedimientos, la cantidad de dinero gastado hizo que Eiichi quisiera levantar las manos y renunciar. La energía maldita es inherentemente idealista, ¿no? De lo contrario, ¿cómo los controlaríamos? Eiichi miró al profesor, sin palabras. ¿Gastaste todo ese dinero solo para resolver esto? Al oír eso, el anciano suspiró suavemente. Sí, la energía maldita es inherentemente idealista. ¿Cómo puede alguien como yo, que ha estudiado materialismo toda su vida, manejar esto? Después de hablar, el viejo profesor, un poco desanimado, acarició a uno de los perros divinos junto a Eiichi. La cosmovisión y los valores en los que había creído durante décadas se habían hecho añicos. Le había llevado mucho tiempo adaptarse. ¿Puedes verlos ahora? Eiichi estaba un poco sorprendido. El profesor llevaba gafas, pero eran normales para la miopía, no herramientas malditas para ver espíritus malditos. Exactamente. Por eso también dije que la energía maldita es idealista. Una vez que entendí subjetivamente la energía maldita, gradualmente comencé a percibirla. Eiichi se mostró escéptico. Si comprender verdaderamente a los espíritus malditos permitía verlos, ¿por qué Maki Zenin en la historia original todavía necesitaba usar anteojos para observarlos? Una había sido educada en Jujutsu y había matado a numerosos espíritus malditos. ¿Alguien se atrevería a afirmar que Maki no los entendía? Invocó ciervos redondos desde su sombra. Efectivamente, el profesor no notó el Shikigami adicional frente a él. Sin embargo, la reacción de los perros divinos hizo que el anciano notara que algo andaba mal. A juzgar por las reacciones de esos pequeños, ¿convocaste a un nuevo Shikigami? Exactamente. Sí, como dices, comprender la energía maldita te permite ver espíritus malditos y Shikigami, ¿por qué no puedes ver ciervos redondos? Porque no conozco la apariencia, el tamaño o la naturaleza de su energía maldita del ciervo redondo. Mi mente no puede imaginar cómo se ve, así que, naturalmente, no puedo percibirlo. Pero en cuanto a los perros divinos, supe su apariencia desde la primera vez que nos conocimos. Al escuchar esto, Eiichi recordó que Nanami le enseñó a Yuji cómo observar la energía maldita residual en la historia original. La energía maldita residual siempre había estado allí, pero Yuji no pudo verla hasta que Nanami se lo explicó. Joven, ¿sabes sobre el gato de Schrödinger? He oído hablar de eso. Deberías estudiar eso si tienes tiempo. Ahora, veamos los resultados de mi investigación. Con eso, el profesor llevó a Eiichi a un laboratorio. Dentro había una caja de metal, dentro de la cual estaba confinado un espíritu maldito de grado 4 que irradiaba frío intenso. Matsushita-kun, comienza. Sí, profesor. El investigador llamado Matsushita accionó un interruptor. El espacio dentro de la caja pareció fluctuar ligeramente, y Eiichi notó que el aire interior se distorsionaba débilmente. El espíritu maldito, irradiando frío, comenzó a aullar de dolor. ¿Qué es esto? Un tipo de onda electromagnética. ¿Ondas electromagnéticas? Exactamente. Puedes pensar en ello como si estuviéramos calentando el dispositivo experimental con esta onda electromagnética. ¿Una cocina de inducción? No, esa cosa adentro es una caja. ¿Un horno de microondas? Ese es diferente, pero si eso te ayuda a entender, está lo suficientemente cerca. Al ver la confusión de Eiichi, el profesor continuó explicando. Al principio, teníamos una pregunta.
Porque los espíritus malditos pueden atravesar claramente la materia y, sin embargo, dañarla físicamente. Eiichi recordó al espíritu maldito al comienzo de la historia que atravesó gradualmente un techo y una pared para atacar a Megumi Fushiguro, y otro que apareció a través de una pared para agarrar a un niño y amenazar a Nobara. Cuando un joven investigador propuso el punto de vista idealista, lo verificamos rápidamente y descubrimos que los espíritus malditos también se perciben a sí mismos a través de este mecanismo idealista. Creen que pueden atravesar muros, así que atraviesan muros. Creen que pueden tocar, así que tocan. Más tarde, incluso realizamos una prueba. Un investigador sin anteojos malditos disparó una bala a través de un espíritu maldito, y pasó inofensivamente. Pero cuando un observador con anteojos disparó, la bala atravesó la cabeza del espíritu maldito. Esto confirmó aún más que los espíritus malditos y la energía maldita existen en un estado idealista. Sin embargo, este idealismo tiene limitaciones. No puede exceder su percepción, o el espíritu maldito será incapaz de mantener su forma y colapsar. Al estudiar la energía maldita residual que queda después de que un espíritu maldito se disipa, descubrimos la energía única que constituye los espíritus malditos. Más tarde, comenzamos a investigar esta energía y encontramos una manera de interferir con ella. Por ejemplo, este espíritu maldito. El profesor señaló el de la caja, que ya había comenzado a disiparse. Según el catálogo que proporcionaste, este nació de la versión del agente al frío extremo. A través de repetidas investigaciones, descubrimos que al observarlo y someterlo a calentamiento electromagnético, podríamos desestabilizar su estructura energética y matarlo. Después de pensarlo un poco, el profesor decidió no usar términos técnicos y, en cambio, lo explicó en términos más simples. Básicamente, lo estamos matando con algo como un horno de microondas. Sin usar energía maldita. Sin usar energía maldita. Al escuchar la respuesta confiada del anciano, y al no ver rastro de energía maldita en el gran horno de microondas, Eiichi le creyó. Realmente habían encontrado una manera de dañar científicamente a los espíritus malditos, sin depender de la energía maldita. De todos modos, fue un comienzo prometedor.